¿Qué ocurre realmente durante un viaje astral? Desde hace siglos, personas de distintas culturas, edades y creencias describen experiencias sorprendentemente similares. Una sensación de vibración intensa, un zumbido, la impresión de separarse del cuerpo y la sensación de estar conscientes, fuera de él. ¿Pero qué está ocurriendo realmente? ¿Es un sueño? ¿Un fenómeno cerebral? ¿Una ilusión creada por la mente? ¿O existe algo más detrás de estas experiencias? Hoy vamos a hablar de los llamados viajes astrales, no para afirmar que son reales, ni para decir que son mentira, sino para explorar qué dicen quienes aseguran haberlos vivido, qué investigaron algunos autores y por qué tantas personas describen experiencias tan parecidas. Uno de los investigadores más conocidos sobre este fenómeno fue Robert Monroe. Y curiosamente, Monroe no comenzó siendo un maestro espiritual ni alguien dedicado al ocultismo. Era un empresario relacionado con la radio y el sonido. Pero un día comenzó a experimentar algo extraño mientras dormía. Según contaba, empezó a sentir vibraciones muy fuertes en el cuerpo, como una corriente eléctrica recorriéndolo. Y después, la sensación de desprenderse físicamente. Al principio creyó que estaba enfermando. Pero las experiencias comenzaron a repetirse, y cuanto más investigaba, más descubría que muchísimas personas describían exactamente las mismas sensaciones. Vibraciones, zumbidos, presión en el pecho, sensación de flotar, y conciencia lúcida fuera del cuerpo. Y aquí aparece una pregunta interesante. ¿Cómo puede ser que personas que nunca se conocieron, que crecieron en culturas completamente distintas, describan experiencias tan similares? Monroe aseguraba que durante estas experiencias podía pensar claramente. Decía que no se sentía como un sueño. Según él, había momentos donde observaba su propio cuerpo desde afuera. Y esto puede sonar completamente absurdo para algunas personas. Pero también es cierto que el fenómeno de las experiencias fuera del cuerpo existe desde hace muchísimo tiempo. Aparece en religiones antiguas, tradiciones orientales, textos esotéricos y relatos modernos. En el hinduismo, por ejemplo, existe la idea de que el ser humano no está compuesto únicamente por un cuerpo físico. Hablan de cuerpos sutiles, capas de conciencia y distintos planos de existencia. El hermetismo también habla de planos superiores y diferentes estados de vibración. Y aunque cada tradición lo explica de manera distinta, muchas parecen coincidir en algo. La conciencia podría no estar completamente limitada al cuerpo físico. Ahora bien, la ciencia también tiene sus propias explicaciones. Algunos investigadores creen que estas experiencias podrían relacionarse con la parálisis del sueño, estados hipnagógicos, alteraciones cerebrales o mecanismos de percepción. Y honestamente, eso también tiene sentido, porque durante la parálisis del sueño muchas personas sienten presencias, vibraciones, presión o la sensación de salir del cuerpo. Pero incluso ahí aparece otra pregunta interesante. ¿Por qué el cerebro generaría experiencias tan similares entre personas tan distintas? ¿Por qué tantos relatos coinciden en detalles específicos? Otro aspecto que llama muchísimo la atención es el llamado estado vibracional. Muchas personas que intentan inducir un viaje astral describen exactamente el mismo proceso. Primero, relajación profunda. Después, una sensación de energía intensa recorriendo el cuerpo. Algunos describen sonidos, otros una frecuencia. Otros sienten como si el cuerpo comenzara a desaparecer lentamente. Y quizás lo más curioso es que muchas personas aseguran sentir miedo justo antes de la experiencia, como si existiera un límite interno difícil de atravesar. Y honestamente, yo tampoco sé exactamente qué son estas experiencias, porque algunas personas las interpretan como fenómenos espirituales, otras como procesos mentales. Y quizás muchas veces sea difícil distinguir una cosa de la otra. Pero sí puedo decir algo personal. Cuando empecé a interesarme por la conciencia, la mente y los estados profundos de relajación, comencé a leer sobre técnicas de hipnosis y visualización. Especialmente ejercicios inspirados en el método Silva.
ejercicios donde uno relajaba el cuerpo profundamente y comenzaba a contar lentamente del 100 hacia atrás para entrar en estados mentales más profundos. Y fue justamente ahí donde empezaron a pasarme cosas extrañas. Comencé a tener parálisis del sueño. Y sinceramente, me asusté bastante. Así que dejé todo por un tiempo. Pero tiempo después volví a estudiar estos temas. Y las experiencias regresaron. Nunca tuve experiencias extremadamente largas. Pero sí sentí muchas veces vibraciones muy intensas. Tan fuertes, que algunas veces llegaban a ensordecerme. También me pasó sentir presión en el pecho. O sentir que podía levantarme. Pero notar que algo no terminaba de encajar. Recuerdo incluso experiencias donde sentía viento dentro de mi casa. Intentaba cerrar una ventana. Y no podía. O recorría mi casa creyendo estar despierta. Pero después me daba cuenta de que seguía acostada. Y quizás lo más extraño era ver figuras, personas o rostros. Aunque muchas veces, al despertar completamente, descubría que simplemente eran sombras, ropa acumulada o formas distorsionadas por la oscuridad. Y justamente ahí aparece una pregunta interesante. ¿Hasta qué punto estas experiencias son espirituales? ¿Y hasta qué punto son construcciones de la mente en estados alterados de conciencia? Porque incluso cuando uno intenta analizarlo racionalmente, hay sensaciones que resultan difíciles de explicar. Las vibraciones, la sensación de separación, la lucidez, la impresión de estar consciente mientras el cuerpo parece dormido. Y lo más curioso es que muchísimas personas describen exactamente las mismas experiencias. Tal vez los viajes astrales sean una experiencia espiritual, tal vez un fenómeno cerebral, tal vez una mezcla de ambas cosas. Pero lo verdaderamente interesante es que siguen despertando la misma curiosidad que hace cientos de años. Y quizás eso ocurre porque, en el fondo, todos queremos entender qué somos realmente. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Crees que la conciencia puede existir separada del cuerpo? ¿Alguna vez viviste una experiencia extraña mientras dormías? ¿Sentiste vibraciones? ¿Parálisis del sueño? ¿Sensación de flotar? Te leo en los comentarios.